Recording is on. Hoy nos toca tratar el tema del consentimiento en los contratos, ¿sí? Para eso vamos primeramente a ubicar este tema dentro de la estructura de la materia. Al igual que el objeto y la causa, la mayoría de la doctrina, toda la doctrina nacional, ubica al consentimiento como un elemento o presupuesto esencial para que exista este acto jurídico bilateral que es nuestro contrato. Siempre recordamos que, siguiendo al profesor Gersi, en la estructura que él nos brinda en sus obras, la forma también va a ser un elemento presupuesto esencial para aquellos contratos, aquellos actos jurídicos bilaterales en los cuales la forma haya sido establecida como solemne o esencial por el legislador. Entonces, al igual que con la causa y con el objeto, el consentimiento es un elemento esencial en la estructura del acto jurídico bilateral contrato. Por lo tanto, si no tenemos elemento esencial, no podemos formar nuestro contrato. Al mismo tiempo, vamos a estructurar el tema del consentimiento diciendo que tenemos presupuestos para que exista consentimiento y tenemos dos elementos para formar ese consentimiento. Nuestros dos presupuestos son que exista un sujeto de derecho y que ese sujeto de derecho sea capaz. Y al mismo tiempo, los elementos del consentimiento van a ser la oferta y la aceptación. Y finalmente vamos a detenernos brevemente en un par de cuestiones que introduce en forma novedosa el código del 2015, ¿sí? Bien, el artículo 971 del código define, en realidad no define el consentimiento, sino que nos dice cómo se forma el consentimiento. Es decir, no se detiene a definir el consentimiento, sino que nos va a decir en el marco de los contratos cómo se forma el consentimiento, ¿sí? Ahí nos habla, a partir del 971, el código de precisamente ese acto de emisión de una oferta y una aceptación de esa oferta, por la otra parte. El 971 la oferta, con el 972 la formación del consentimiento y la oferta, y la formación de ese encuentro de oferta y aceptación de la oferta. Pero antes de ir entonces a la formación del consentimiento y partiendo de la premisa de que el código no define el consentimiento de los contratos o en los contratos, vamos a ver cómo estructuramos estos presupuestos que son la existencia de un sujeto de derecho y la capacidad. En el punto recordemos siempre que la estructura que nos da el código del 2015 es transversal a todas las materias. Por lo tanto, acá también vamos a aplicar la doctrina, la teoría general del acto jurídico y su sistema de nulidades, sus sistemas de responsabilidades y demás. Entonces, al igual que en acto jurídico, que en obligaciones y que ahora en contratos, es de aplicación directa y nos podemos remitir, de hecho lo vamos a hacer permanentemente al sistema del acto jurídico previsto en Civil 1, estudiado en Civil 1, por el cual en la primera parte del código el legislador ordena ese acto jurídico. Luego lo hemos aplicado en obligaciones y ahora lo estamos haciendo en estos actos jurídicos bilaterales. Entonces, partiendo entonces de la noción o del presupuesto esencial para que exista consentimiento, el primer presupuesto que vamos a dar, que hemos mencionado, es que exista un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho. A título de repaso, de reflexión, en nuestro derecho vamos a tener personas de existencia ideal y personas jurídicas, o también llamadas personas jurídicas, o personas de existencia física. Estas personas de existencia ideal o personas jurídicas son las establecidas por el legislador, ¿sí? Son las personas de existencia ideal o personas jurídicas, son exclusivamente las establecidas por el legislador. Y no hay mecanismo por el cual
otros sujetos de derecho puedan crear personas de existencia ideal o personas jurídicas que no se encuentren dentro del marco jurídico, que no hayan sido previstas por el legislador. Recordamos que esto se debe a que la persona jurídica crea una esfera de imputación de derechos y obligaciones distinta a los integrantes de esa persona de existencia ideal o personas jurídicas. Entonces, por esa razón, este beneficio que concede el legislador es atribuido exclusivamente a las figuras que respetan los tipos concedidos por el propio legislador. En el punto tenemos el artículo 141, del Código Civil y Comercial, que enumera, es decir, a partir del 141 tenemos la regulación de las personas de existencia ideal o personas jurídicas, y en el 148 se enumeran las posibles personas jurídicas que existen en nuestro derecho. En el punto, el Código del 2015 agrega como persona de existencia ideal o persona jurídica el consorcio de propietarios bajo el régimen de propiedad horizontal. Esa es la novedad en el elenco de posibles personas de existencia ideal o personas jurídicas previstas en este código por el legislador. Y luego tenemos la otra posibilidad, la otra calificación de persona o sujeto de derecho en nuestro sistema, que son las personas físicas. Acá, bueno, no vamos a ahondar en el sistema previsto en el código respecto a persona física y demás. Sí me permito manifestar la adhesión personal al criterio seguido por el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, que establece el inicio de la existencia de la persona física a partir de la anidación del embrión en el útero materno. El criterio personal, sigo esta doctrina jurisprudencial donde se establece qué debe entenderse por concepción en nuestro derecho. De hecho, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden entenderse obligatorios en nuestro derecho. Pero, más allá de la discusión si este fallo es obligatorio o no en nuestro derecho, es indiscutible que va a servir como fuente de interpretación en cualquier posición a la cual estemos adheridos. Y de todas formas, aunque no se coincida con este criterio, es recomendable la lectura de este fallo porque en los distintos votos se recorren las distintas posiciones, no solo desde la doctrina legal, sino desde la propia ciencia médica. Tampoco vamos a hacer mucha más hincapié en esto, sino que partimos de recordar la necesidad de repasar la calificación de persona física ya estudiada en Civil 1. Bien, entonces ahí tenemos nuestro primer presupuesto para que exista el consentimiento, que es la existencia de un sujeto de derecho. ¿Sí? Sujeto de derecho que puede ser persona de existencia ideal o personas jurídicas o personas físicas. ¿Sí? El segundo presupuesto que mencionábamos es que ese sujeto de derecho sea capaz, tenga capacidad. Tampoco vamos a ahondar en este sentido en la capacidad de los sujetos de derecho de existencia ideal o personas jurídicas en la medida que son materia de estudio en su propia legislación y en su propio ordenamiento, y las vamos a seguir repasando en la materia correspondiente. Siendo un poco ajeno a la materia de contratos, el repaso de la capacidad
para contratar de las personas jurídicas, ya que tienen su propio régimen y ordenamiento y están estructuradas en su propia materia en la facultad. Ahora bien, ya hablando de la capacidad de las personas físicas y deteniéndonos en los aspectos puntuales referidos a la capacidad para contratar de las personas físicas, que en definitiva sí es lo que nos va a interesar en esta materia. Partimos ahí entonces de hacer un breve repaso, recordando que se establece la capacidad genérica de derecho de todas las personas humanas a partir del artículo 22 del Código, ¿sí? Donde se nos dice que toda persona humana va a gozar de la aptitud, de la facultad de ser titular de derechos y deberes jurídicos, es decir, ser un ente de imputación de derechos y obligaciones. Y en el mismo artículo 22 se establece la existencia de distintos regímenes para establecer el grado de capacidad de las personas humanas, ¿sí? Así como a partir del artículo 22, 23 y siguientes se establecen el régimen de la capacidad y con ello quiénes son inhabilitados para ciertos actos, las reglas de incapacidad, incompatibilidades y demás. Sí vamos a destacar, a modo de repaso de esta estructura nueva del 2015, que el codificador ha seguido el criterio de la capacidad la capacidad incremental en forma subjetiva y relacionada con el análisis de cada persona humana, ¿sí? Creemos que alguna crítica es merecida en este código. En lo personal considero que hay una serie de tipos, si se quiere, tipos jurídicos o calificaciones que van a quedar en definitiva abiertas para la libre interpretación de los magistrados, ¿sí? Y realmente la interpretación de los magistrados en nuestro sistema jurídico no deja de ser siempre bajo el supuesto del caso concreto, ya que la actividad jurisdiccional, la actividad de los jueces, está exenta de una función consultiva. Es decir, los jueces no emiten dictámenes o consultas legales, ¿sí? Los jueces generalmente se expiden en un caso en concreto y siempre con el objetivo de resolver una disputa o un conflicto entre partes, en los términos procesales. Por lo tanto, dejar abiertos tantas figuras jurídicas, tantos tipos jurídicos en este ordenamiento, en el código, nos va a llevar en principio, a tener años por delante para lograr ir completando por vía de la nueva jurisprudencia esos nuevos institutos, esas nuevas figuras, y darnos herramientas nuevas jurisprudenciales para poder completar esos tipos jurídicos abiertos. Y por el otro, en el interín, nos vamos a encontrar de que recién las partes en conflicto, las partes en pugna, o si se quiere, todos los individuos de nuestra sociedad, van a tener que requerir la interpretación final de un juez para poder llenar estos vacíos jurídicos pendientes de esa interpretación subjetiva de la jurisdicción de los jueces, los magistrados. En el tema capacidad ya nos pasa esta situación. Observemos que si bien podría ser beneficioso este tema de la capacidad incremental de los individuos, esto no está, por tanto, sujeto a una franja etaria determinada y estanca en la cual los individuos alcanzada cierta edad van a ir alcanzando la capacidad jurídica establecida para esa franja de edad. En este sentido, el artículo 24 del Código nos empieza a fijar el tipo abierto que estábamos mencionando, hablando de un parámetro que entendemos excesivamente abierto,
siempre pensando en referencia a la capacidad para contratar, por ejemplo. Y ahí recordamos en el inciso B del artículo 24 que el código habla de un concepto que se llama grado de madurez suficiente. Grado de madurez suficiente. Artículo 24, inciso B. Este concepto se reitera en el segundo párrafo del artículo 26. Artículo 26 que se refiere al ejercicio de los derechos por una persona menor de edad. Y de vuelta se reitera, menor de edad en relación a la franja etaria de los 18 como régimen superador. En el segundo párrafo del artículo 26 de vuelta se reitera este concepto de grado de madurez suficiente. Grado de madurez suficiente. Entonces tenemos un primer límite de edad genérico para contratar, el genérico del sistema de capacidad de la primera parte del código, establecido en los 18 años. Ahora bien, por debajo de esa franja de edad, de todas formas se llevan a cabo contratos, evidentemente, conocidamente. De hecho, a través del artículo 26 van a poder llevarse a cabo contratos siempre y cuando se tenga ese grado de madurez suficiente agregado, invocado por el artículo 26. ¿Sí? Y de hecho, en la última parte del artículo 26 también se expone que a partir de los 16 años, el adolescente, esa persona que no ha alcanzado los 18 años, es considerado como adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Con lo cual, desde la capacidad para contratar, entendemos que a partir de los 16 años, si bien la persona no alcanzó la mayoría de edad, 18 años, este adolescente también podría celebrar ciertos contratos relacionados a las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Pero destacamos en el punto que entendemos cierta amplitud o cierto grado de subjetividad pendiente de interpretación y de acuerdo a cada lugar del país, porque no va a ser la misma interpretación en una sociedad de la Patagonia, con una sociedad del norte argentino, con la del conurbano bonaerense, de qué entendemos por grado de madurez suficiente y al mismo tiempo puede darse a interpretar también a qué nos referimos con cuidado del propio cuerpo. ¿Qué es cuidado del propio cuerpo? Un tratamiento odontológico, la colocación de un piercing podría ser un tratamiento, una prótesis mamaria podría ser el cuidado del propio cuerpo de esa persona que no adquirió los 18 años. Y en relación a eso, ¿puede o no contratar ese menor de 18 años? Ya que a partir de los 16 se establece en el último párrafo del artículo 26 que esa persona menor de edad, entre los 16 y los 18, sí podría adoptar las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo. Frase que entendemos comprende entonces la celebración de contratos de salud, de servicios profesionales, destinados a precisamente cubrir el cuidado del propio cuerpo. Entonces, repasando, partimos de la regla de la capacidad de derecho para las personas de existencia física a partir del artículo 22, donde ahí ya empezábamos a ver esas menciones al grado de madurez suficiente, con la enumeración del artículo 26, donde la mayoría de las circunstancias o actos que se mencionan en el 26 implican la celebración de contratos de una forma u otra. Por ejemplo, cuando hablábamos del cuidado del propio cuerpo a partir de los 16 años, cuando hablábamos de la posibilidad de ser oído en juicio del menor de edad, la posibilidad del adolescente de entre 13 y 16 años de decidir respecto de tratamientos que no son invasivos ni comprometan su estado de salud. Ahí tenemos distintos grados entonces de poder de decisión que deben ser o pueden ser interpretados. ¿Qué es invasivo y qué no? ¿Qué es cuidado del propio cuerpo y qué excede ese cuidado del propio cuerpo? Esos tipos de cuestiones pueden darse a interpretación. Pero sí creo que coincidimos en que todos esos actos previstos en ese artículo 26
implican de una forma u otra la celebración de contratos médicos, contratos de servicios profesionales y demás. Acá en el caso, en el punto, vale la pena irse al artículo 679, 679, que si bien está enmarcado en la materia de familia, el artículo 679 está comprendido en la parte de familia del código, establece también la posibilidad de que un hijo menor de edad, el hijo menor de edad, pueda reclamar a sus propios progenitores por sus propios intereses, ¿sí? Si cuenta de vuelta con esta frase abierta el grado de madurez suficiente. Pero lo peculiar desde la contratación y desde la capacidad para celebrar contratos es que la última parte del artículo 679 exige o presume la posibilidad de recurrir a la asistencia letrada, con lo cual de vuelta una persona menor de 18 años podría estar celebrando contratos de servicios con un profesional para ser representado en instancia judicial. Quedaría ahí un área propia del derecho de familia donde, si bien una persona menor de 18 años no puede salir sola del país o sin autorización de sus padres, por el mismo artículo 679 podría contratar los servicios profesionales para iniciar un juicio contra los progenitores. Ahí nos queda por ahí algún tipo de contradicción, si se quiere, o de una materia en el cuadro de capacidad sujeta a interpretación del caso en peculiar. El artículo 680 también habla del hijo adolescente en juicio, y expresamente el artículo 681 nos dice o nos autoriza la contratación de servicios por el hijo menor de 16 años. La celebración de contratos de servicios por un hijo menor de 16 años. Esto en referencia ya acá relacionado entonces con las formas de alcanzar la emancipación que nos quedan conforme a la reglamentación del 2015, donde el codificador ha dejado abierta la posibilidad de que se adquiera la mayoría de edad con la celebración de matrimonio, la celebración del matrimonio con autorización de los padres o con autorización judicial. En el caso de que no se haya requerido esa autorización de los padres o autoridad judicial, no va a producirse la emancipación y con ello no se adquiere la capacidad para celebrar contratos. A su tiempo también otro supuesto previsto en el código para celebrar contratos por debajo de la franja etaria de 18 años sería el artículo 684, que nos habla de la posibilidad cotidiana y real y previa al 2015 incluso también, por supuesto, que los menores de 18 años celebren contratos de escasa cuantía, aquellos contratos de la vida cotidiana de cualquier menor de 18 años, donde se presume en realidad que la capacidad ha sido otorgada ya por los progenitores, atento a la escasa cuantía de ese negocio jurídico. Un contrato de transporte diario, un contrato de pequeña compra entre un negocio, algún contrato de consumo incluso en forma electrónica y demás. Entonces, en esos supuestos se entiende que los progenitores se da por sentado que han prestado ya el consentimiento para que sea celebrado ese contrato. Entonces nos quedan como excepciones a las reglas de general de capacidades, a de la mayoría de los 18 años. Estas reglas que estamos viendo de los adolescentes, donde pueden celebrar contratos de escasa cuantía, o la emancipación por matrimonio. Bien, después habría que repasar también en la parte del Civil 1 las inhabilidades genéricas establecidas en el sistema del acto jurídico para aquellos sujetos, las personas físicas que padecen de inhabilitación por embriaguez, por disminución de la capacidad
por drogadicción, actos de pródigos religiosos, ya estudiados en el sistema genérico del acto jurídico. Sí, acá es viable, hay que ver en este punto la cuestión del consentimiento entre cónyuges para celebrar contratos. Consentimiento entre cónyuges para celebrar contratos. Sobre el punto, es claro que ha habido un intento de modificación que ha quedado trunco o a mitad de camino entre el proyecto original y el texto finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo. Y hacemos esta referencia en el sentido de que el proyecto original preveía la intención de que se pasara una libertad absoluta para celebrar contratos entre los cónyuges, entre los integrantes de un matrimonio. ¿Sí? En este sentido, el proyecto proponía la libertad absoluta de celebración del contrato, de cualquier contrato entre los integrantes de un matrimonio. Recordemos que, bueno, en el Código de Vélez partíamos de una prohibición absoluta que tenía un carácter, por supuesto, de orden público, materia indisponible en Vélez. La filosofía de ese Código de Vélez era, por supuesto, la imposibilidad de celebrar cualquier tipo de contrato entre los cónyuges. Ahí hacemos ya la salvedad de que aún bajo esa prohibición absoluta de orden público existía algún contrato que estaba previsto en alguna norma de carácter especial por sobre esa regla genérica. Nos referimos a los contratos de sociedad comercial por los cuales los integrantes de un matrimonio podían constituir o celebrar sociedades, personas de existencia ideal, organizadas en acciones, organizadas con capital representado en acciones, transformándose y contratando entre sí como socios. O sea, los cónyuges podían ser socios de una misma SA o una SRL. Esa prohibición genérica establecida entonces por Vélez cedía frente a la ley especial, a la norma especial que prevalecía sobre la regla general. Ahora bien, entonces, el proyecto original preveía o iba encaminado hacia la libertad absoluta de contratación entre los cónyuges. Pero la versión definitiva, en el pase de una Cámara de Legisladores a la otra, incluyó finalmente un inciso D en ese artículo 1002 del Código que finalmente ha sido promulgado. Este inciso D estableció entonces, como es sabido, que van a poder, que si bien los cónyuges entre sí, es decir, el principio es que los cónyuges no pueden mantener contrato, no pueden celebrar contrato entre sí, como regla general, pero se estableció una excepción en el inciso D de este artículo, el inciso D de este artículo 1002. Entonces, la regla general queda en el 1002, donde se establece que no pueden contratar entre sí los cónyuges, salvo cuando se trate de la excepción prevista en el inciso D de los matrimonios celebrados bajo el régimen de comunidad. Recordemos en el punto que el Código del 2015 también ha modificado el régimen patrimonial del matrimonio, incorporando el régimen de separación de bienes como opción al régimen de comunidad o ganancialidad, antes llamado en el régimen anterior. Entonces hoy conviven dos sistemas o regímenes, regímenes patrimoniales del matrimonio, bajo los nombres de régimen de comunidad por un lado y régimen de ganancialidad o separación, perdón, régimen de comunidad de bienes o ganancialidad y el régimen de separación de bienes, ¿sí? Entonces, si bien la regla general de inhabilidad especial para celebrar
contrato entre los cónyuges se mantiene en el enunciado del artículo 1002. Se prevé como excepción en el inciso D del 1002 la posibilidad de que los cónyuges cuyo matrimonio ha sido celebrado o adoptado a posterioridad el régimen de comunidad de bienes puedan así celebrar contrato entre ellos. Entonces nos queda abierta esta posibilidad para que presten consentimiento para celebrar el contrato entre sí los integrantes del matrimonio, como primera excepción cuando se produce esta adopción al celebrar el matrimonio con posterioridad del régimen de separación de bienes, ¿sí? El inciso B del artículo 1002. Al mismo tiempo, también el Código incorpora la figura del mandato entre cónyuges en el artículo 459, siendo el mandato un acto jurídico bilateral calificado como contrato en parte especial. Entonces, en este artículo de la parte de familia, en el artículo 459, hace mención expresa la posibilidad de que los cónyuges celebren entre sí mandato, otorgándose mutuamente mandato. Se mantiene la excepción a la regla aquella de la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley 19.550, de que los cónyuges pueden celebrar contrato de sociedad entre sí, siempre y cuando dicha sociedad se encuentre organizada bajo el capital de dicha sociedad se encuentre organizado bajo el sistema de acciones, básicamente la sociedad anónima, la SRL, bajo el artículo 27, también de la vieja 19.550, que ha recibido reforma también por la ley 26.994 que ha promulgado el Código del 2015. Y la última situación de excepción por la cual podemos reconocer la celebración de contrato o prestar el consentimiento para celebrar el contrato entre los integrantes del mismo matrimonio, sería el artículo 1010, otra novedad legislativa en este Código del 2015, el artículo 1010, el cual hay que interpretar aunado al artículo 2369. El artículo 1010 lo hemos citado y referido al ver el tema de objeto de los contratos, donde destacamos esta novedad legislativa por la cual se autoriza, si bien se sigue vedando como objeto de los contratos negociar o que el negocio jurídico, el objeto de un contrato sea la herencia futura, es decir, celebrar un contrato con objeto de herencia futura, sigue siendo de orden público, indisponible y vedado. Hay una excepción a esta regla en el propio 1010 que establece que el grupo familiar va a poder regular entre sí la sobrevida de la vida familiar en relación a aquellas empresas en las cuales la cabeza de esa organización está en un grupo familiar. Entonces, esas sociedades de familia tan comunes en nuestro país pueden celebrar contrato con la intención o con el objeto de organizar la vida futura de la sociedad familiar para el supuesto en que la desaparición en vida de alguno de sus integrantes, o el pater familia, o la cabeza de esa sociedad familiar, o de alguno de sus integrantes. Entonces, regularse cómo se va a administrar en el futuro y se va a disponer de esa sociedad de familia. Entonces, este artículo 1010, interpretado también con el 2369, que prevé en cierta forma cómo particionar y distribuir la herencia familiar, nos permite afirmar que constituye también una excepción por la cual los integrantes de un matrimonio podrían celebrar contrato, ya que bajo la figura del 1010 y 2369, los integrantes de ese matrimonio podrían estar celebrando contrato, podrían estar otorgando entre sí consentimiento para celebrar contrato en relación a la organización de esa sociedad familiar, ¿sí? Entonces, hasta acá damos por terminado la explicación en relación a los presupuestos del consentimiento para los contratos.